Hechos que son noticia nacional esta semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Uno de los temas que muchos maestros están preguntando por esta época del año, marzo-abril, y es el tema relacionado con la posibilidad que tienen de disminuir la retención en la fuente en el tema de salarios. Normalmente en los meses de junio, noviembre, están llegando unos golpes muy fuertes en la nómina, pero hay maestros a los cuales nos afectan mes a mes. Entonces la normatividad da la posibilidad de un alivio, digamos así, alivio tributario en pago de renta. Esto tiene sus más y sus menos. Y hay muchos, inclusive contadores, yo conozco uno en particular de una organización sindical aquí en Ibagué, que parece ser que desconoce la normatividad porque le dice a los funcionarios que no paguen la retención en la fuente en nómina. Aquí vamos a mirar por qué, cómo es el tema, qué sucede y qué hay que hacer frente a la situación. Luis Alfredo es mi hermano, para los que no han tenido la oportunidad de verlo acá en redes, es contador público, fue funcionario de la Personería Municipal de Ibagué, administrador público, docente, catedrático en algunas universidades y desde luego conoce muy de fondo y tiene mucha trayectoria en el tema. Este tema, Luis Alfredo, primero muy buenos días. Ernesto, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los docentes del departamento y de Colombia, que son asiduos oyentes de este programa Aló Maestro, que como acaban de decir tienen un rating muy grande en el departamento y en Colombia. Sí, primero pues muchas gracias por acompañarnos en los estudios de Ecos del Conveima y desde luego la pregunta central de esta entrevista, ¿se avecina el límite para poder acceder a este derecho de retención en la fuente, de disminución en el impuesto de retención en la fuente? ¿Quiénes tienen derecho a hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Este proceso, ¿ante quién hay que hacer este proceso? ¿Qué beneficios tiene? Pero también mostrémosle la otra cara de la moneda. Yo quisiera, Ernesto y estimados docentes, iniciar por cuál es el objetivo que tiene la retención en la fuente en Colombia, antes de mirar si es prudente o si es beneficioso para el docente que le hagan o no le hagan retención en la fuente. Y es que en el mes de agosto de este año, a partir del 9 de agosto hasta el 24 de octubre de 2024, es el periodo de presentación de las declaraciones de renta para las personas naturales. Y ahí es donde mucho docente tiene el impacto grande económico en el momento en que el contador le liquida su declaración de renta. Recordemos que no solamente son por salarios, sino son por todos aquellos ingresos que perciba el docente, sea de las diferentes actividades económicas que desempeñe. Hay docentes que no solamente su ingreso es por concepto de salarios, sino que adicionalmente tienen sobre algunas fuentes de productos de venta de productos agrícolas, comerciales, industriales. Entonces todos lo suman y en el momento de liquidar el impuesto es donde mucho docente tiene el impacto. He tenido la experiencia y hay docentes que son mis clientes y se dan cuenta cuando tienen que pagar 5, 6, 7, 8 millones de impuestos, es donde se siente realmente la necesidad y es donde dicen por qué realmente no hice la retención en la fuente en el periodo que me correspondía. Y aquí es donde vamos a mirar ese impacto económico. No es lo mismo, Ernesto, que yo tenga que sacar de mi bolsillo en el momento de presentar la declaración de renta en agosto y tener que sacar de un solo dolor 8 o 5 millones de pesos para llevarle al banco para poderle contribuir al Estado. La retención en la fuente, como muchos docentes saben, y es un anticipo al impuesto de renta. Entonces, ahora sí, si yo tengo en el mes de agosto a octubre la obligatoriedad de presentar la declaración de renta y pagar un impuesto, pues es muy beneficioso a mí que 12 meses antes en nómina me estén haciendo un descuento de nómina
por concepto de retención en la fuente, para no tener ese impacto en el momento en que me llegue el contador a decir que el impuesto de renta es tanta suma de dinero y precisamente en el momento de pagar el impuesto me coge sin un peso en el bolsillo y empiezo a buscar el gota a gota, el amigo, el familiar, acudir a un crédito para poder pagar el impuesto. Entonces, hay una equivocación muy grande en mucho contribuyente y es que no quieren o no se quiere en el momento mensualmente que se le haga la deducción por concepto de renta, de retención en la fuente. Y yo sí los invito, como contador y con la experiencia por más de 40 años en este tema tributario, y es invitar a los docentes que no le teman a que las tesorerías de las Secretarías de Educación hagan su respectiva retención en la fuente. Antes, por el contrario, yo los invito a que si no les da el tope para la retención en la fuente, también el contribuyente o el docente está en la capacidad, tiene el derecho de pasar un oficio a la pagaduría de la Secretaría de Educación diciéndole que ustedes voluntariamente quieren que se les haga y se les efectúe una deducción por retención en la fuente. Ejemplo, si ustedes de su nómina mensualmente a partir del mes de abril de este año solicitan a la tesorería que les hagan una deducción de 200 o 300.000 pesos de su salario mensualmente, pues cuando llegue el año, ustedes tienen 3.600.000 pesos ahorrados. En el momento en que llegue el pago de su declaración de renta, porque son dos situaciones totalmente diferentes. Había una pregunta de un docente, y es, si yo tengo que pagar 4 millones de pesos de impuesto que me liquida el contador en agosto para la declaración de renta, y yo he hecho un ahorro en los 12 meses anteriores de 300.000 pesos mensuales, pues en el momento en que vaya a presentar la declaración de renta tengo 3.600.000 pesos ahorrados. Es decir, que solo el esfuerzo que haría es de 400.000 pesos para completar los 4 millones del impuesto a la renta que tengo que pagar, y no lo voy a sentir mucho. Pero si a mí me dice el contador en el mes de agosto que tengo que pagar 4 millones de pesos y de un solo golpe, pues efectivamente lo voy a sentir, porque no he hecho el ahorro, no he hecho la programación en la retención en la fuente. Busqué la forma de que no me hicieran retención, porque aquí hay unos beneficios en el artículo 388 del Estatuto Tributario, donde se le brinda también al contribuyente, al asalariado, que tiene también unos beneficios y que tiene unas herramientas legales para que no se le haga retención en la fuente. Pero no pensemos el momento, pensemos es el momento en el que el contador nos pasa a la manito para la firma, la declaración de renta, y nos notifica que tenemos que pagar cierta cantidad de dinero en ese momento de la fecha de la presentación de la declaración de renta, a partir del 9 de agosto hasta el 24 de octubre, de acuerdo con los 2 últimos dígitos de nuestra cédula. Esa es lo que tenemos que mirar en el calendario tributario. ¿Cuál es? Definitivamente es un engaño entonces esta orientación de que venga, pase la documentación antes para lograr una merma, una rebaja en el pago de retención. Expliquémosle de todas maneras a los maestros, ¿cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para lograr ese alivio tributario? Mira, hay una situación tributaria, un procedimiento tributario que se llama la depuración de la renta. Ejemplo, yo me gano 6 millones de pesos como docente. Esos 6 millones brutos que yo me gano mensualmente, todos no son renta gravable. Necesariamente el tesorero, el contador de la entidad nominadora, tiene la obligación de hacer un estudio individualizado, no es general, es individualizado, porque puede ser un docente que gane exactamente igual a otro compañero, pero puede tener unos beneficios. Ejemplo, tiene un crédito hipotecario, el otro docente no lo tiene. Entonces yo puedo llegarle antes del 15 de abril del presente año a la tesorería de la Secretaría de Educación
este certificado diciéndole, mire, yo tengo un crédito hipotecario y a 31 de diciembre del año 2023 me hicieron estos descuentos o pagué unos intereses por crédito hipotecario o por leasing, porque el leasing también está contemplado allí. Y eso me lo va a tener en cuenta en el momento en que me vayan a hacer la depuración de la renta. Otro, yo tengo personas a cargo, hijos menores de 18 años, hijos menores de 23 años que se encuentren cursando estudios en una universidad reconocida. Tengo dependientes como mi papá, mi mamá, un hermano que tiene una discapacidad, yo puedo incluirlo y tengo derecho a que de ese total de mis ingresos el 10% me lo deduzcan para efectos del estudio de la retención en la fuente. Si yo tengo, fuera de que tengo la salud de la EPS que me atiende, también estoy pagando para mi núcleo familiar y para mí, estoy pagando una salud prepagada, también tengo derecho que se me haga la deducción de esa salud prepagada en ese estudio de retención en la fuente. Mire que les decía el ejemplo, si yo gano 6 millones de pesos y a mí me descuentan por salud, me descuentan por intereses de créditos hipotecarios, por tener personas dependientes, por tener salud prepagada, por estar haciendo ahorros voluntarios a pensión. Mira que yo también le puedo solicitar y para que cuando yo me pensione, tener una pensión más alta, yo puedo hacer unos ahorros de mi pensión, puedo hacer unos ahorros voluntarios. En el momento de hacer el estudio, también son tenidos en cuenta para allá. Y fuera de eso, por ser asalariado, Ernesto, hay una renta que se llama renta exenta que corresponde al 25% del total de mis ingresos laborales. Es decir, que estaría con un salario de 6 millones, yo consideraría que estamos por debajo del tope para pagar retención en la fuente. En Colombia, ¿sobre cuánto vamos a pagar retención en la fuente para el año 2024? Después de haber hecho la depuración de la renta, que era lo que yo les decía, sacar salud, intereses por créditos, salud prepagada, dependientes económicos, ahorros voluntarios a pensión. Si a mí me queda un salario superior, después de haberme hecho este estudio, de 4.471.000 pesos, yo tengo que pagar retención en la fuente. Me van a hacer deducción de retención en la fuente. Pero si me quedan por debajo de los 4.471.000 pesos, no voy a pagar en ningún momento retención en la fuente. Mire que no le tengamos temor. Ahora, si me hacen retención en la fuente, les repito, les va a servir como anticipo al impuesto de renta en el mes de agosto, en el cual ustedes vayan a presentar la declaración definitiva de renta. Si a ustedes les sobra un saldo que se llama saldo a favor en retención en la fuente o saldo a favor después de haber pagado el impuesto, tengo dos opciones como contribuyente si la ley me lo permite. ¿Cuáles son? Decirle a la DIAN que me haga la devolución y en el término de 50 días hábiles, la DIAN me va a devolver a una cuenta que yo le suministre, me van a devolver el excedente que me quede de la retención en la fuente. Ahora, si nosotros pensamos a futuro y tenemos que presentar declaración de renta de aquí en adelante mientras estamos en el ejercicio docente como asalariados, pues los podemos dejar ahí para futuros, entonces me va a caer un saldo a favor para futuras compensaciones del impuesto de renta. Entonces no vamos a perder en ningún momento las deducciones que me hagan por retención en la fuente. Alfredo, me pregunta Gerson Candela, un docente del Tolima, que si él puede consultar y en dónde puede consultar cuánto tiene acumulado retención en la fuente periódicamente. Ernesto, si le han hecho retenciones en la fuente de años anteriores y él ha presentado las declaraciones de renta hasta el año 2022, en la parte derecha del formulario de la retención de la declaración de renta, hay un renglón que se denomina saldo a favor. En ese saldo a favor va a poder él encontrar los saldos que tiene disponibles, bien sea para solicitarle a la DIAN la devolución
que la DIAN se lo hace en 50 días hábiles, o deja ese saldo a favor para futuros pagos de impuesto a la renta. Si no ha tenido la obligatoriedad de presentar declaraciones de renta hasta este año, en años anteriores, entonces lo va a ver reflejado en los certificados de ingreso y retenciones. La DIAN le puede suministrar la información, esos saldos a favor. Muy bien. Recordémosle, ¿ante quién se hace el proceso de solicitud de disminución en el pago de rete fuente y cuál es la fecha límite? Recordemos que la fecha límite para llegar la documentación, porque no es solamente un oficio, sino que hay que presentar unos soportes. Los soportes. ¿Como cuáles? Si yo pago intereses por crédito hipotecario, debo solicitarle, acercarme al banco que me dé una certificación y esa certificación se la anexo a mi solicitud que firme a la Secretaría de Educación o al grupo de tesorería o de nómina de la Secretaría de Educación, donde haga la solicitud formal anexando los certificados. Si pago salud prepagada, entonces anexo la copia del seguro de seguridad prepagada. Hay dos excepciones. Yo quiero que ustedes docentes me pongan mucha atención. Si yo tengo hijos mayores a 23 años que tienen alguna discapacidad, o tengo a mi cargo mi padre o mi hermano o mi madre como dependientes, entonces debo hacerlo a través, uno, de una certificación por contador público que me certifique que efectivamente yo tengo unas personas dependientes que ya son mayores de 23 años y debo anexar estas certificaciones por contador público donde me certifique que yo tengo a mi padre, a mi madre o hermanos o hijos discapacitados mayores a 23 años. Si tengo hijos mayores de 23 años a 18 años, entonces allego la certificación de la universidad donde me conste que ellos están estudiando y el pago que yo hice por el estudio o por el semestre académico de mi hijo. Muy bien. Es un error de fondo que un contador público le diga a los trabajadores, a los empleados, que no paguen retención en la fuente. Totalmente. ¿Nómina? Totalmente. Es una apreciación equivocada por parte del contador y más al no ser que es que el monto de mi retención en la fuente me supere el posible pago que tengo que hacer de la declaración de renta. De todas maneras, ahí le queda el ahorro. Vuelvo y les repito, si yo tengo que pagar 4 millones de pesos de impuesto de renta y a mí me han hecho 6 millones en el año de retención, esos 2 millones no se me van a perder. Tengo dos opciones. Uno de solicitarle, después de que presente la declaración de renta, decirle a la DIAN, hágame la devolución de los 2 millones que me quedaron de excedente como saldo a favor, devuélvanmelo, y la DIAN tiene la obligación de hacerlo en un término de 50 días hábiles de devolverle esa plata. Si yo soy de pronto más planifico mis pagos futuros de impuesto de renta, pues los dejo ahí quietecitos en el renglón de saldo a favor de mi declaración de renta para compensar futuros pagos de impuesto a la renta. Nada de nervios con los maestros que mes a mes les llega descuento de retención en la fuente. No se preocupen. Yo les aconsejo, no tengan temor, antes por el contrario, si no lo están haciendo, hagan una deducción voluntaria ante la Secretaría, pasando un oficio solicitando voluntariamente que le hagan una deducción. ¿Sabe cuánto pagué, Luis Alfredo, el año pasado de retención en la fuente de impuesto de declaración de renta? 4.600.000 y pico, precisamente porque yo no tenía, y me decía mi sobrino que también es contador, suficientes recursos en la DIAN para poder amortizar, para poder amortiguar el golpe del pago, y me tocó pagarlo porque hay una fecha límite y si no lo hago hay unas implicaciones de orden legal y económico. Y con mayor razón si tienen otros ingresos por otras fuentes adicionales, comerciales, agropecuarias, rentistas. Lo de NECI lo están reportando. Eso es otro mucho. Camilo, no mueva mucho el NECI porque lo van a reportar también. Ese es, y muchas veces yo presto mi cuenta
para que me manden divisas del exterior, porque tengo un familiar en España, porque tengo un familiar en otro país, entonces le piden el favor que preste su cuenta para que le mande todas esas consignaciones que superen los 59.300.000 pesos para este año, hacen parte de renta agravable. De renta agravable. ¿A dónde lo pueden contactar para cualquier consulta, para cualquier situación de orden tributario? Ernesto, al 310-325-0871, invito a los docentes. Contadores en Colombia somos muchos profesionales, pero contadores que manejemos el tema tributario realmente somos algunos, y los invito a que ustedes escojan un contador con mucha experiencia en la parte tributaria. ¿Por qué? Porque en el mercado encontramos de todo precio. El que busque evadir impuestos lo va a meter en problemas. El que busque evasión con todas las reformas, se nos aproxima una nueva reforma tributaria. Recuerde que el gobierno nacional actual quiere ampliar muchos programas sociales, pero para poder hacer mercado, recuerde que tenemos que tener plata disponible. Y así como los empleados recibimos, así mismo debemos de aportarle al Estado para la financiación de sus obligaciones. Hay una ley que se llama la ley de la redistribución de la riqueza, y de acuerdo a los ingresos que nosotros recibamos, por 3 principios fundamentales: la equidad, la justicia y la progresividad, estamos llamados también a contribuir al Estado con nuestro aporte como impuesto.